Palabra Diego Sardiña. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí en la Universidad Complutense de Madrid y siempre tengo que agradecer por la amistad y el entusiasmo de los colegas, de las colegas, amigos y amigas con quien siempre aprendo. Hoy por la mañana tuvimos una sesión muy intensa que ahora siguió con las palabras de Soledad, de María José. Yo me arrepiento de tener que presentar un texto sin entusiasmo que vaya a rodar en torno de algunas citas algunos pasos muy precisos de la antropología, que en realidad es un texto, y ahí también tengo que agradecer por la posibilidad de estar aquí, porque me obligó a escribir este texto que pertenece a un proyecto más largo, más amplio, de relectura y de interrogación de la antropología desde el punto de vista pragmático. Entonces, el texto que voy a presentar hace parte de ese proyecto más amplio en el cual me ocupo a dado momento de algunas nociones, a veces conceptos, de Kant en la antropología, que son las nociones de pueblo europeo, de pueblos no europeos o pueblos semi-europeos, por ejemplo, cuando habla de los turcos, cuando habla de los españoles, nociones de pueblo en general y de las partes que componen al pueblo, la nación, el populacho, lo que cuando utiliza la expresión en francés, la canaille del pueblo. Entonces, de ahí yo pasé de esa lectura del pueblo europeo al pueblo en general, del pueblo en general a las partes que lo componen, de estas partes a la exclusión de ciertos individuos, el populacho, al insulto hecho a otros, que son els de lo estrato social más bajo. Y de ahí una pregunta, y es esa pregunta que vaya a orientarme ahora en mi presentación, en mi ponencia, una pregunta que sería la de saber si haciendo esto, caminando de la noción de pueblo hasta la noción de populacho y de canalla, si no emprendí el movimiento inverso de lo que sería una especie de ascenso hasta el ciudadano del mundo, que sería una especie de figura antropológica ideal. A fin de cuentas, es posible que sea precisamente este último, el ciudadano del mundo, lo que falta en el argumento que yo estoy desarrollando. Si es cierto que con la canalla, entonces me encontré en el extremo opuesto del ciudadano del mundo, como si tuviéramos aquí dos polos opuestos uno al otro. Y lo que me propongo hacer hoy es examinar si el ciudadano del mundo no es el mejor candidato para la figura del universal antropológico pragmático, por encima de todas las particularidades que acabo de mencionar. Antes de hacerlo, debo solamente presentar una triple restricción metodológica. Primero, es casi imposible mencionar los múltiples significados de la ciudadanía mundial y del cosmopolitismo en Kant. Hay trabajos sobre esto. Bueno, hay además una abundancia de comentarios sobre el tema y yo no voy a poder tenerlos en cuenta de forma exhaustiva, claro. Y por último, lo que me gustaría hacer es una lectura. Hoy en lengua inglesa hay expresiones para designar las cosas más diversas, son muy creativos. Entonces lo que los ingleses, los angloamericanos llaman la close reading. Entonces voy a leer así cositas pequeñitas, por eso me impresionaron tanto las ponencias de esta mañana, que componen cuadros magníficos basados en una gran erudición. Yo al contrario voy a hacer una cosa con poca imaginación, leyendo unos pasajes muy concretos. Bueno, entonces lo que me gustaría es atentar a la materialidad del discurso de la antropología en lugar de proyectar sobre la antropología otros textos de Kant que tratan también de el cosmopolitismo. Entonces es, digamos, esto que voy a hacer. Si el ciudadano del mundo aparece en la lectura como un buen candidato para la figura del universal antropológico pragmático, es porque él
y la idea de cosmopolitismo que se vincula con él desempeñan un papel principal en la antropología, en la obra Antropología. Y de hecho, me parece que son el alfa y el omega del libro, en el sentido de que tanto sus primeras páginas como sus últimas líneas le están dedicadas. En primer lugar, el ciudadano del mundo es el alfa del discurso pragmático. Desde el principio, la antropología presenta al ser humano como el objeto de conocimiento más importante, hasta el punto de que la tarea de conocerlo, cito, merece particularmente llamarse conocimiento del mundo. Y luego Kant agrega, una antropología tal, considerada como conocimiento del mundo que debe venir después de la escuela, no es todavía propiamente llamada pragmática cuando contiene un conocimiento extenso de las cosas del mundo, sino cuando contiene un conocimiento del ser humano como ciudadano del mundo. Se plantean así dos términos, el ser humano, Menschen, y el ciudadano del mundo, Weltbürger, entre los que las relaciones siguen siendo oscuras. Para aclararlas, nos preguntamos, ¿todos los seres humanos son ciudadanos del mundo, aunque solo sea en potencia? ¿Ser ciudadano del mundo es un rango al que puede llegar todo ser humano sin distinción? En caso afirmativo, ¿habría escalones para llegar allí? Si así es, ¿este ascenso sería natural? ¿En qué sentido exactamente? Una cosa es cierta, si existe un conocimiento del ser humano como ciudadano del mundo, es que es posible que otro tipo de conocimiento de este ser, lo que hace que ambos términos sean disímiles. Ser humano y ciudadano del mundo no son simplemente intercambiables. En las mismas líneas se añade que este conocimiento debe venir después de la escuela. Es cierto que Kant, maestro y teórico, tiene un auténtico respeto por la escuela. Sus estudios sobre la pedagogía y las facultades lo atestiguan. Pero la escuela tiene sus límites y por lo tanto debe ser superada en algún momento. Esto se sabe desde la crítica de la razón pura, y aquí, perdón de repetir lo que María José acaba de decir, desde la crítica de la razón pura que, refiriéndose a un conocimiento que puede ser objetivamente filosófico, mientras que es subjetivamente histórico, lo considera típico, cito, de la mayoría de los escolares y de todos los que nunca miran más allá de la escuela y siguen siendo escolares toda su vida. Esta es la crítica de la razón pura, 837a, b 865. La ironía se convierte una página más tarde en una elaborada distinción entre la filosofía como concepto escolar o escolástico, depende de las traducciones, Schulbegriff, y como concepto cósmico, Weltbegriff, cuando Kant añade en latín conceptos cósmicos. La primera, la filosofía como concepto escolar, es válida hasta cierto punto, más allá del cual es necesario pasar a la segunda, la filosofía como concepto cósmico, que le es superior. El recuerdo de esta distinción no se pierde en la antropología desde el punto de vista pragmático, según la cual el conocimiento del mundo marca la entrada en el mundo, sin la cual toda la escuela parece perder su sentido. En este contexto particular, se trata menos de salir de la escuela en el sentido estricto, donde se puede seguir enseñando y viviendo, como Kant, que de salir de la condición de escolar. Menos de la escuela, por tanto, que del conocimiento en su concepto escolar y de la vida en su forma también escolar. El libro, la antropología, nos recuerda que la escuela no es un fin en sí mismo y que se supone que conduce a una vida posterior vivida en un espacio exterior.
tendiendo un puente entre la escuela donde es enseñada y el mundo que le sirve de referencia y que se encuentra más allá de ella, la antropología es la manera de pasar de un margen al otro. Ahora bien, si el conocimiento del mundo, como escribe Kant, debe venir después de la escuela, es porque está asociado, de una manera que aún está por comprender, a la transición a la vida adulta, al menos si admitimos que la escuela caracteriza en principio una fase inicial de la vida, un periodo de formación. Por esta misma razón, es estimable salir de la escuela dejando atrás el estatus de escolar. La palabra que utiliza aquí Kant es Lehrling. Lehrling es también el aprendiz, ¿no? En esta transición podemos ver legítimamente un paralelismo con la salida del estado de minoría y la entrada en el estado de mayoría, que son, como María José acaba de recordarlo, el corazón mismo de la Aufklärung. Esta salida, como sabemos, no está relacionada exclusivamente con la edad y depende más bien de una actitud, del valor de utilizar su propio entendimiento sin la guía de otro. Mutatis mutandis, los que inicialmente fueron escolares, debe tener entonces el valor de entrar en el mundo del cual se vuelven ciudadanos del mundo. Sobre todo porque existe la posibilidad e incluso el riesgo de seguir siendo escolares toda su vida, esto es, de no dar nunca el paso. Esto es lo que Kant reprueba desde la primera crítica. Y esto es también lo que registran sus lecciones antropológicas en la misma época. Como afirma la Menschenkunde en los cursos de 81-82, cito: «Hubo otrora filósofos cuya ciencia entera consistía en superarse unos a otros en sutileza. Se llamaban scholastici. Su arte era ciencia para la escuela, pero de ella no podía derivarse ningunas luces para la vida común». Aquí luces es Aufklärung. Fin de cita. A juzgar por estas notas de clase, la conexión con la Aufklärung es inmediata. Kant asigna a los escolásticos dos tipos de límites: temporales, en cuanto que pertenecen al pasado, y de utilidad, ya que el mundo no gana nada con ellos. Los contrasta con los que extienden el conocimiento más allá de la escuela y buscan desplegar su saber con vistas a la utilidad general. Nueva cita de Menschenkunde: esto es el estudio para el mundo. La relación con la Ilustración no termina ahí. De nuevo, en la Menschenkunde, Kant coloca, cito, a ciertas personas en una especie de estado de minoría, por ejemplo, los eruditos en asuntos civiles porque no pueden ocuparse de ellos. Fin de cita. Precisamente estas palabras, que refuerzan la conexión entre las transiciones de la escuela al mundo y de la minoría, del estado de minoría a la mayoría, resuenan en la versión final de la antropología desde el punto de vista pragmático, que se burla en famosas líneas de los eruditos ineptos para ocuparse de los asuntos cotidianos. Cito palabras célebres: los eruditos, por regla de buen grado, se dejan mantener por sus mujeres en el estado de minoría, en lo que respecta al ordenamiento doméstico. Un erudito sepultado bajo sus libros respondió a un serviente que gritaba que había un incendio en una de las habitaciones: «Usted sabe que esas cosas son asunto de mi mujer». Por supuesto, todo este conjunto tiene su nudo en la respuesta a la pregunta que es la Ilustración de 84. Y aunque este artículo y la antropología desde el punto de vista pragmático difieren con respecto al tema de la salida del estado de minoría y de salida de la escuela al mundo, el tema sigue siendo el mismo, como muestra el párrafo 48 de la antropología, que trata de las formas naturales, legales y voluntarias del estado de minoría. Aquí ustedes comprenden, el estado de minoría es la Unmündigkeit, entendida, cito, como la incapacidad natural o legal
de un ser humano, por lo demás sano, para hacer por sí mismo uso de su entendimiento en asuntos civiles. En resumen, todos estos textos y clases llaman la atención sobre dos actitudes contrapuestas. Alcanzada la edad de la madurez física y reunidas las condiciones mentales y civiles, o el individuo toma la iniciativa de lanzarse en el mundo conceptualmente, es el Weltbegriff, conceptos cósmicos, y pragmáticamente, o prefiere quedarse en estado de minoría, conducido por otros, un eterno escolar, Lehrling, elección cómoda pero degradante de la que los eruditos no siempre escapan. A esta alternativa entre minoría y mayoría se añade otra, ya que la antropología como conocimiento del mundo puede ser de dos tipos. Contiene, leemos, o un conocimiento extenso de las cosas del mundo, o un conocimiento del ser humano como ciudadano del mundo. Solo este último es, estrictamente hablando, pragmático. Pero a su vez, esta segunda rama de la alternativa se divide en dos. Cito: todavía están las expresiones conocer el mundo y tener mundo en su significado bastante alejadas la una de la otra, ya que el uno solo comprende el juego que miró, mientras que el otro ha tomado parte en el juego. Sería interesante ver cómo las traducciones españolas o en lengua española han tratado estos pasajes. Yo trabajé aquí comparando las traducciones de José Gauss de los años 30 con la traducción de Mario Caimi de los años 2000, de 2009 creo. Bueno, entre el conocimiento del mundo y el hecho de tener mundo, o sea, de poseer experiencia de la vida y del trato social, el ciudadano del mundo, el que juega el juego del mundo, está del lado de la segunda más que del primero. Más rigurosamente, posee este mundo mucho más que simplemente lo observa. Sin embargo, los términos utilizados por Kant contienen una cierta ambigüedad. La antropología pragmática, escribe, es un conocimiento. Uno se pregunta, ¿es esta condición suficiente para que la antropología sea lo que es? De ser así, tener mundo podría ciertamente añadirse, pero tal como está formulada la frase, la posesión, el tener mundo, no parece ser necesaria para la constitución misma de la antropología, inmediatamente definida como conocimiento, no como posesión. En estas condiciones, el antropólogo pragmático podría ser él mismo un conocedor del mundo sin poseerlo. Lo cierto es que es imposible ser ciudadano del mundo sin posesión de mundo. Dicho de otra manera, el ciudadano del mundo hace más que simplemente comprender el juego que ve desarrollarse ante él u alrededor de él, y del que solo sería un observador. Mientras que el antropólogo pragmático puede no ser más que un estudioso que considera el juego sin por lo tanto tomar parte en él. Pero, ¿no volvemos entonces a la anticuada figura del escolástico? En apariencia no necesariamente, ya que el defecto del escolástico no es que no tenga mundo, sino que no pasa del concepto escolástico al cósmico. ¿En qué consistiría exactamente la diferencia? Como no ha jugado el juego del mundo, es un espectador. Pero como es el antropólogo pragmático y testigo del juego del mundo, lo comprende. Tiene así la capacidad de extender su saber más allá de la escuela. Si a esto añade la capacidad de hacerlo accesible al mundo y para su uso en el mundo, él mismo, el antropólogo pragmático, será lo contrario del escolástico y su acción será provechosa para el mundo, aunque no participe en él. En otras palabras, el hecho de que el antropólogo pragmático erudito
sea solo un espectador del juego, no lo coloca de por sí en un estado de minoría. Simplemente no será un ciudadano del mundo. Si esto es correcto, todo sucede de la siguiente manera. Los escolásticos conocen el mundo que contemplan, pero lo conocen solamente de manera escolar y por eso son incapaces de serle útiles. Mientras que el antropólogo pragmático conoce el mundo que contempla y en el que no participa forzosamente, sin embargo, es capaz de transmitir al mundo lo que sabe de él. Obviamente hay aquí un problema. Tomando la frase de Kant de una manera estricta, para conocer el mundo no es exigido jugar su juego, por lo que se puede conocer el mundo, die Welt kennen, sin llegar a tener mundo, Welt haben. Kant no habla de convertirse en ciudadano del mundo por el hecho de poseer mundo, sino solo del conocimiento del ser humano como ciudadano del mundo. Así, uno podría conocer al ser humano como ciudadano del mundo sin ser él mismo uno de estos ciudadanos, es decir, sin estar en el juego, en una palabra, como conocedor. Alguien puede conocer el mundo y en este sentido, en la medida en que la antropología pragmática, cito, considerada como conocimiento del mundo, contiene el conocimiento del ser humano como ciudadano del mundo, tener un conocimiento de este ser como ciudadano del mundo, siendo uno mismo solamente espectador, no jugador. Si esto está correcto, el ciudadano del mundo está en el juego, pero el espectador que lo conoce no está obligatoriamente en él. Desde el ángulo opuesto, no basta conocer el juego del mundo para ser un ciudadano del mundo. Hay además que jugar el juego. No puede dejar de plantearse un interrogante que trata de la antigua distinción entre acción y contemplación. ¿Conocer el mundo exige alejarse de él? ¿Requiere que uno se distancie? Más radicalmente, ¿es conveniente permanecer como espectador pasivo para conocer a los jugadores activos, sirviendo las comillas aquí para recordar que el juego no tendría la exclusividad de la acción, ya que el conocimiento es también una forma de actividad y no de pura pasividad? En el límite, ser activo como conocedor implicaría ser pasivo como jugador, no jugar. ¿Qué lazos existen entre esto y la idea de retirarse del mundo para conocerlo mejor, como en los ejercicios espirituales, que consisten en retirarse del mundo para desprenderse de la vida cotidiana, para ponerla en perspectiva y medir entonces su sentido y valor? Parece que podemos leer en este pasaje tanto la sugerencia de que conocer equivale a no estar en el juego del mundo, como que es posible ser ciudadano del mundo sin forzosamente conocer y ser conocedor sin necesariamente ser ciudadano del mundo. Por otra parte, el pasaje no nos autoriza a inferir que, porque tener mundo viene después de conocer el mundo, este conocimiento sería una condición necesaria de esta posesión, ni que la posesión sería una condición suficiente del conocimiento. La frase no afirma ni la imposibilidad de poseer sin conocer, ni la necesidad de conocer para poseer. Así pues, surgen 4 combinaciones posibles. 1. Ser jugador sin conocer. 2. Ser jugador y conocer. 3. Conocer y por tanto jugar. Y 4. Conocer sin ser jugador. Analicemos una por una para aclarar el problema. En primer lugar, ser jugador sin conocer
es la posición espontánea de quien juega sin haber ido a la escuela. Con todo, es concebible que quien tiene mundo no base su capacidad en el aprendizaje teórico de la antropología, en cuyo caso conocerá empíricamente. En segundo lugar, ser jugador y conocer es el objetivo de la enseñanza antropológica. Ella tiende un puente entre la escuela y el mundo y pretende formar jugadores activos cuya actividad se basa en conocimientos sofisticados. En tercer lugar, conocer y por tanto jugar presupone que el conocimiento pertenece al juego, del que sería una modalidad. Sin embargo, esta opción se descarta. En el conocimiento del mundo, uno comprende el mundo que ha mirado, pero no lo posee, porque no ha tomado parte en el juego. En consecuencia, el conocimiento no es una posesión, en sí mismo el conocimiento no es una acción en el juego. Queda la cuarta combinación, conocer sin ser jugador. Pero la frase por sí sola no permite decidir sobre su pertinencia. Probablemente conviene recurrir en esta situación incómoda a los otros pasajes mencionados que muestran a los escolásticos como pertenecientes a una época pretérita. Sepultados bajo sus libros, conocen sin jugar y persisten en un estado de minoría sin aprovechar la oportunidad de salir de la condición de escolar. Esta es la imagen dada por Kant de los eruditos que no se comunican con el mundo. De los que lo hacen, implícitamente ellos mismos tienen un conocimiento del mundo adquirido al jugar en él con otros, sin el cual no estarían en condiciones de enseñar la antropología. Pero no veo por ahora cómo esta conclusión sería enteramente segura. Si nos alejamos un poco, quizá podamos ver en el examen filosófico de la transición histórica de la escolástica a la pragmática una forma para Kant de teorizar al nivel de la enseñanza universitaria la expectativa, incluso la exigencia, de dar a los estudiantes, así como al público cultivado, una formación útil para la vida en un mundo en sí mismo metamorfoseado, en adelante moldeado por el auge del comercio mundial y el desarrollo de la industria. En efecto, la obra crítica de Kant es contemporánea de los análisis de Adam Smith sobre las virtudes de la división del trabajo en las manufacturas y también de sus defectos, como se nos recordaba hoy por la mañana, y enseguida de la revolución industrial a partir de los últimos 20 años del siglo XVIII. En este nuevo mundo, la escolástica ya no tiene cabida, es decir, la enseñanza universitaria tiene de ser útil al mundo. Pero solo estoy planteando este problema de forma muy general. Por supuesto, habría que estudiarlo a fondo, preguntando en particular si los escolásticos no desempeñaron ningún papel en la formación de las élites de su tiempo, y si lo desempeñaron, ¿cuál fue exactamente? Es decir, es perfectamente posible que lo que escribe Kant sobre los escolásticos que pertenece al pasado tenga también una carga retórica. No que los escolásticos no prepararon las élites de su tiempo para el mundo, sino que ahora hay que preparar las nuevas élites de otra forma porque el mundo cambió. Cierro el paréntesis. Acabamos de ver en qué sentido el ciudadano del mundo es el alfa de la pragmática. Antes de llegar al omega, algunos pasajes intermedios ayudan a definir los contornos de este personaje, entre ellos el pasaje siguiente. Cito, Antropología, página 130. Al egoísmo solo puede oponerse el pluralismo, es decir, la manera de pensar, no considerarse ni comportarse como comprendiendo en sí mismo el mundo entero, sino como un simple ciudadano del mundo. Fin de cita.
Por supuesto, no hubo que esperar a Kant para culpar al egoísmo tanto en la conducta práctica como en la forma de pensar. No ser egoísta es, para la moral corriente, una actitud recomendable. Sin embargo, lo opuesto al egoísta es definido aquí como ciudadano del mundo. Sería interesante examinar si esta afirmación no representa un desplazamiento con respecto a principios de la década de 80, cuando la Menschenkunde dejaba de lado la figura universalmente recomendable del cosmopolitismo, como si no fuera válida para todos. En efecto, leemos en la Menschenkunde, cito, los ciudadanos de un Estado no pueden ni se les permite tener intenciones cosmopolíticas, a la excepción de los eruditos que pueden ser útiles al mundo con libros. Fin de cita. Estos eruditos útiles para el mundo no son los escolásticos, que solo son útiles para la escuela. Pero aún más que los eruditos, dice la Menschenkunde, cito, el punto de vista desde el cual los príncipes en particular deberían considerar los estados debe ser no simplemente patriótico, sino también cosmopolítico, es decir, ir hacia lo mejor para todos. Fin de cita. A menos que hagamos una distinción entre los conceptos de ciudadano del mundo y de cosmopolitismo, o que admitamos una diferencia de significado entre lo que es típico del Weltbürger y lo que es cosmopolitisch, una exclusividad de esta especie está ausente de la antropología desde el punto de vista pragmático, que aconseja más bien comportarse como ciudadano del mundo, no como egoísta. Pero profundizar en este aspecto nos alejaría de nuestro objetivo. Dos apariciones más adelante en el libro son interesantes a observar con detalle. La sección intitulada Del carácter del pueblo informa de que el alemán, cito, no tiene orgullo nacional, ni, igual al cosmopolita, es apegado a su país natal. Fin de cita. Regresemos. El alemán no tiene orgullo nacional, ni, igual al cosmopolita, es apegado a su país natal. Regresemos por un instante a la historia antigua del ciudadano del mundo, ya que será provechosa para comparar diferentes formas de ser cosmopolita. Si consideramos el ejemplo de Diógenes el cínico, y una vez más con puentes con esta mañana sobre el cínico y Sócrates, y el cínico como nieto de Sócrates, si consideramos el ejemplo de Diógenes el cínico, veremos que es ciudadano del mundo sin ser ciudadano de un Estado, y además hace valer el primer estatus frente al segundo. Como nos recuerda Robert Lauden, el kantiano, pero en realidad citando Diógenes Laercios, preguntado de dónde venía, Diógenes, preguntado de dónde venía, respondió: soy un ciudadano del mundo. La palabra atribuida a Diógenes es cosmopolités. El cosmopolités se sitúa así en un espacio tan vasto que su lugar de origen o de pertenencia se vuelve indeterminado e incluso indiferente. A su vez, en el Kant Lexicon, Julia Born señala que Diógenes llevó de libre voluntad una vida modesta sin domicilio fijo. Él, Diógenes, atestigua que se puede ser ciudadano del mundo sin ser ciudadano del Estado, lo que trasladado a la lengua kantiana equivaldría aproximadamente a decir que se puede ser Weltbürger sin ser Staatsbürger, por haberse excluido de esta última calidad. A partir de ahí se hace inevitable la conexión entre el cosmopolitismo cínico y lo que Kant llama la autoexclusión del populacho de la condición de ciudadano del Estado en el carácter del pueblo. Al presentarse como ciudadano del mundo, en la medida en que se excluye de la ciudadanía del Estado, Diógenes representa otra posibilidad de autoexclusión. Y aunque la posteridad le dé la vuelta al significado de cosmopolités
en el que ve una virtud por la adhesión a un nuevo tipo de ciudadanía y una conversión a un valor superior, el hecho es que el cínico, como el populacho, aparece a los ojos de los ciudadanos como un provocador. Rechazado por la sociedad con la que ha cortado, su afirmación de pertenencia al mundo toma la forma de un apartarse de la ciudadanía local que desafía a los buenos ciudadanos arraigados, ciudadanos de la pertenencia al tópico, no al cósmico. El alemán, que no está orgulloso de serlo y no está apegado a su lugar de origen, es menos radical que el cínico, que lleva al extremo el desprendimiento de su tierra natal. El alemán no abandona la Staatsbürgerschaft, sino que la conserva si quiere ser cosmopolita. Con todo, seas alemán y su cosmopolitismo un rasgo destacado del pueblo al que pertenece, con todo sí es alemán y su cosmopolitismo un rasgo destacado del pueblo al que pertenece. Se puede decir que vive según una lógica conjuntiva, ciudadano del Estado y ciudadano del mundo, mientras que el cínico practica una lógica disyuntiva, o ciudadano del Estado o ciudadano del mundo. El interés de pensar en estos dos casos juntos puede ser aclarado con la ayuda de otro significado de la palabra, que es hasta cierto punto el inverso de estos. En la sección El carácter del género, las traducciones en español dicen normalmente el carácter de la especie, pero la palabra de Kant es Gattung y no Art. El carácter del género, leemos, cito, esto es Antropología, página 325. Porque aunque el joven tiene bastante temprano la facultad de satisfacer su inclinación y la de una mujer como ciudadano del mundo, hállase todavía lejos de tener la facultad de mantener a su mujer y hijo como ciudadano del Estado. La ocurrencia o la aparición de la palabra ciudadano del mundo casi sirve de contraejemplo. Ya hemos visto que la antropología pragmática pretende formar a ciudadanos en el conocimiento del mundo, que debe venir después de la escuela y por tanto acompaña su entrada en la edad adulta. En este sentido, tiene que ver con el volverse mayor. El pasaje del carácter del género va en otra dirección. El joven ya se ha convertido en ciudadano del mundo, palabra asociada en este caso a la capacidad de reproducción. Lo ha conseguido de forma espontánea, mientras que para convertirse en ciudadano del Estado precisa vivir en común con otros en un conjunto organizado que va mucho más allá del simple desarrollo natural de su cuerpo. El contraste con el cínico y el alemán se hace evidente. Tanto el primero, el cínico, ocupa un lugar en la ciudadanía definida desde dos polos mutuamente excluyentes, o ciudadano del mundo o ciudadano del Estado. Y el segundo, el alemán, sigue una lógica aditiva, ciudadano del Estado, miembro de la nación, y ciudadano del mundo, miembro del cosmos o de la humanidad. Tanto el joven vive en una sucesión, ya ciudadano del mundo, en el futuro ciudadano del Estado. A la diferencia de los dos primeros, su estatus está inmediatamente asociado a su edad, de modo que es un ciudadano del mundo más acá de la ciudadanía del Estado, estando en la minoría de edad, si no físicamente, al menos social y políticamente. En cambio, los otros dos, el cínico y el alemán, plenamente adultos, tienen la alternativa de conservar o renunciar a su estatus. El cínico es un ciudadano del mundo que ha renunciado por decisión propia a la ciudadanía del Estado, lo que le sitúa más allá de esta ciudadanía del Estado, mientras que el alemán, también por elección, acumula ambas condiciones. El joven y el cínico son ciudadanos del mundo sin serlo del Estado. El primero más acá,
el segundo más allá de esta ciudadanía. Comparado con ellos, el alemán ofrece un modelo intermedio. Es ciudadano del mundo y también del Estado. Nos damos cuenta entonces que la única forma equilibrada de cosmopolitismo entre los tres es la suya, la del joven desequilibrada por defecto, la del cínico desequilibrada por exceso. El alemán es una personificación del cosmopolitismo templado, hecho posible por la edad física y compatible con la vida de la nación. Muy diferente es la condición del cínico, extrañamente compatible con la condición del populacho. Ahora bien, lo que sugiere el carácter del pueblo es que el ciudadano del mundo es alguien que mantiene una relación de ciudadanía adentro de la comunidad y no se aparta de ella de ninguna manera. Así se podría decir que el cosmopolitismo civil burgués de la antropología desde el punto de vista pragmático se encuentra más allá de la inmadurez de la edad y en las antípodas del cosmopolitismo cínico, digamos en un intermedio razonable. Para resumirlo en pocas palabras, existe un vínculo entre la pertenencia al juego del mundo, que configura una forma de ciudadanía, la ciudadanía del mundo, y la exclusión de la calidad de ciudadano, que configura una salida del espacio de pertenencia a la ciudad, es decir, a la comunidad, en la medida en que ésta no es solo social, sino también política. Mientras un ser humano juegue el juego del mundo, no es, desde el punto de vista antropológico pragmático, solamente un jugador en el mundo, sino también ciudadano, Weltbürger, la palabra lo dice. Y es para lograr estos ciudadanos ilustrados y participativos que Kant se esfuerza con sus lecciones y consejos. Habiendo considerado el ciudadano del mundo como el alfa del discurso pragmático y habiéndonos detenido en etapas intermedias, ha llegado el momento de tener en cuenta el omega. Dos apariciones deben considerarse conjuntamente como la fase final del tratamiento del problema, cuando éste deja de ser individual e interindividual y se convierte en general, incluso universal. La primera aparición declara el género humano, aquí es Antropología, página 331, declara al género humano como un conjunto de personas que se sienten destinadas por la naturaleza a una coalición constantemente amenazada de disensión, pero universalmente progresiva en una sociedad cosmopolita. Entre paréntesis escribe Kant, cosmopolitismos. La segunda aparición es la frase con que la finaliza la obra, son las últimas líneas del texto, página 333, donde se trata, cito Kant, de la progresiva organización de los ciudadanos de la tierra en y para el género como un sistema que es cosmopolíticamente unificado. La primera aparición muestra cómo Kant pasa del ciudadano del mundo a la sociedad cosmopolita. La segunda, del ser humano cosmopolita al cosmopolitismo como forma de organización política entre los pueblos. En los dos casos, el cosmopolitismo, al convertirse en una característica del mundo en sus transformaciones, adquiere un nuevo sentido frente a los anteriores. Un señal de ello es que la frase final del libro ya no se refiere al ciudadano del mundo, sino al Weltbürger, sino al ciudadano de la tierra, Erdbürger. Esto no es una sutileza en absoluto. Esta mutación indica que la antropología se mueve ahora en el elemento de una historia vivida en un planeta que se unifica, o al menos debería unificarse progresivamente bajo una forma política compartida. Ni que decir tiene que, dado que nuestro objetivo es captar los significados individuales e interindividuales de la ciudadanía del mundo, la cuestión del cosmopolitismo como ciudadanía de la tierra queda fuera de nuestro estudio. Sin embargo,
Este final de la antropología merece dos observaciones que se limitan a indicar dos temas que merecen ser profundizados. En primer lugar, la referencia a la sociedad cosmopolita. José Gauss traduce la expresión alemana Weltbürgerliche Gesellschaft. José Gauss traduce por sociedad civil universal. Mario Caime por sociedad de ciudadanos del mundo. Entonces ustedes ven como en la traducción, en la simple traducción de las palabras, ya hay aquí problemas de concepción filosófica, ¿no? Esta referencia, yo traduzco a la letra, ¿no? Weltbürgerliche Gesellschaft, sociedad cosmopolita, además Kant añade cosmopolitismo, debe ser puesta en relación con lo que la paz perpetua llama un estado de pueblos, Völkerstaat, que al final contendría a todos los pueblos de la tierra. Esas son las palabras de la paz perpetua, ¿no? Tierra es aquí Erde, no es Welt. Al igual que en el cierre de la antropología, el texto de 1795 a que María José se refería y que citaba, también se refiere al cosmos como tierra, más que como mundo. Según él, existen dos opciones para la actualización de este cosmopolitismo del planeta. La opción de la República Mundial, la Weltrepublik, que Kant descarta desde el punto de vista de un cierto realismo institucional, porque sería demasiado difícil de llevar a cabo, y la opción de una federación en constante expansión que él considera menos improbable. Cabe destacar también un segundo movimiento en el final de la antropología, el resurgimiento del motivo de la destinación del ser humano. Destinación. Gauss traduce por destino, Caime por destinación, los ingleses ahora traducen por vocación. Bueno, es en el carácter del género donde Kant presenta, cito Antropología 324, donde Kant presenta la suma de la antropología pragmática en lo que respecta a la destinación del ser humano y a la característica de su educación. Esta vez es el proyecto crítico desde el principio al que hay que remontarse, ya que en su primera edición la crítica de la razón pura declara en la arquitectónica que, cito, el fin final de la razón humana no es otro que toda la destinación del ser humano, y la filosofía acerca de esta se llama moral. Los dos finales del libro tienen en común el hecho de tomar a este ser humano de manera universal abstracta, abandonando entonces la antropología, sus análisis regionales etnológicos, para reencontrarse con el plano trascendental que era el de la primera crítica. Lo humano que la antropología había presentado hasta ahora en sus múltiples formas de ser, se conjuga al final de la obra con una normatividad de conjunto. Dejemos estos dos temas en forma de borrador y volvamos al corazón de nuestro estudio. El trabajo crítico sobre el carácter del pueblo ha llamado la atención sobre varias figuras de lo humano en sociedad, no solo posibles, sino incluso más probables que la del ciudadano del mundo, los pueblos estrechos de miras, todos aquellos como son pueblos europeos, ¿no? La nación, el populacho, la canalla. De ahí también la tensión entre la primera figura, la figura del ciudadano del mundo, algo abstracta, y las últimas, nación, populacho, canalla, quizás menos abstractas, en todo caso más particulares. Con la oposición entre el ciudadano del mundo y el canalla, nos encontramos con figuras en las antípodas la una de la otra, o mejor aún, en dos extremos de una escala. En lugar de pensar en términos dicotómicos, la escala nos invita a considerar grados, el más alto de los cuales sería el de ciudadano del mundo. En la cima de la escala, él es una figura purificada, distinguiéndose así de seres humanos muy diferentes desde el punto de vista pragmático. Un Weltbürger que tiende a ser europeo, no turco, especialmente francés, inglés o alemán, no español,
Estas son referencias a frases de Kant cuando dice que hay tres formas de cosmopolitismo, la alemana, la francesa y la inglesa, y cuando explica que los españoles, pero aquí hay que comprender la Hispania, ¿no? Lo que es lo latino se llama la Hispania, es decir, que no viajan por curiosidad con respecto a los otros y tampoco son capaces de aprender con los otros. Esos son los españoles. Entonces, el Weltbürger, que tiende a ser europeo, no turco, especialmente francés, inglés o alemán, no español, miembro de la nación, no del populacho, ni mucho menos de la canalla, ciudadano, no autoexcluido la ciudadanía, varón, adulto, letrado, educado en la escuela, particularmente alemán, sin orgullo nacional ni apego a su país de origen. La idea de una antropología del ciudadano del mundo ha de entenderse, pues, en los dos sentidos del genitivo. Se trata del conocimiento que puede obtenerse sobre los seres humanos en el mundo y se concibe desde la visión depurada del hombre adulto, instruido europeo, curioso de los otros, que encuentra en sí mismo la amplitud de espíritu y se entiende como cosmopolita. Más arriba nos preguntábamos si el ciudadano del mundo era el mejor candidato a la figura del universal antropológico pragmático, por encima de todas las particularidades. Y al final del camino vemos que él mismo es un particular elevado a la categoría de universal. Al final, y no sin ironía, el ciudadano del mundo es Kant. ¿Quién podría negar después de todo que Kant es el ejemplo por excelencia del cosmopolitismo letrado, ilustrado y ciudadano? A partir de aquí son posibles diferentes composiciones en torno a la escala antropológica. Por ejemplo, ella presenta y combina dimensiones étnicas, sociales y espirituales, relacionadas con la mayor o menor apertura de espíritu. El lugar opuesto al del Weltbürger, los miembros del populacho y más aún los de la canalla, se encuentran en la parte inferior de la escala social, mientras que los miembros de la nación ocupan un lugar superior. Y cabe imaginar, si aceptamos las categorías de Kant, ¿no? Las categorías que Kant utiliza, y cabe imaginar que si realmente existiera un pueblo europeo, los miembros de la nación europea, que formarían parte de él, se encontrarían en una posición superior a la de sus congéneres turcos o de otros países, en una multitud de niveles que son otros tantos modos del ser humano viviendo en sociedad. En otras palabras, Kant no es simplemente un cartógrafo de las diferencias antropológicas, sino un clasificador que como tal se ubica en lugares precisos y determinados. En efecto, al igual que critica al pueblo asumiendo implícitamente la condición de miembro de la nación, discrimina a los pueblos, discrimina sin dimensión peyorativa aquí, discrimina, separa, ¿no? Y clasifica. Discrimina a los pueblos desde su propia perspectiva europea, antes de reducir el cosmopolitismo europeo a 3 países, incluido el suyo, y de presentar finalmente a sus propios conciudadanos como los cosmopolitas por excelencia. El Weltbürger es, por tanto, la purificación de lo humano con relación a las diversidades que hay en su seno, las diferencias antropológicas. Al final, se puede captar mejor uno de los objetivos prácticos de la antropología pragmática, por supuesto no su objetivo exclusivo, formar alemanes moderados, hombres como Kant, mientras que al mismo tiempo su arte de razonar, que a menudo adopta el vocabulario de un universal pacificado y natural, la naturaleza de la razón, la naturaleza del Gemüt, solo a veces se traiciona como una postura particular. Quedaría ahora interrogarnos sobre las temporalidades asociadas a esta escala. Trátase de una escala diacrónica, lo que sugiere que la humanidad progresa hacia un conjunto lo más amplio posible de ciudadanos del mundo, o más bien de una escala sincrónica, a lo largo de la cual diferentes humanos se encuentran
simultáneamente distribuidos, o sea, clasificados. Pero estos interrogantes y otros que se les asocian serán el objeto de un próximo trabajo. Muchas gracias por su atención.